dos parámetros farmacocinéticos eh, que no voy a mencionar aquí, o sea, a lo mejor los menciono, pero no me voy a extender tanto en la explicación de ellos. Y, y también tiene que ver un poco, o sea, él va a volver a hablar un poco de absorción, distribución, metabolismo y excreción, pero la de mañana es más que todo enfocada en los dos parámetros farmacocinéticos que son el, el clearance, eh, el clearance sistémico y el tiempo de vida medio. Yo aquí me voy a enfocar en biodisponibilidad oral, volumen de distribución, excreción urinaria y unión a proteínas plasmáticas. Y bueno, los procesos farmacocinéticos básicos. Entonces, para iniciar, tienen que saber qué es la farmacocinética. Es el campo de estudio de la farmacología que se encarga de estudiar todos aquellos procesos a los que son sometidos los fármacos una vez que ellos son introducidos en el cuerpo hasta el momento de su eliminación. Y no solo estudia todos esos procesos que le suceden al fármaco, sino que también la farmacocinética es muy importante porque permite establecer cuál es el curso temporal que estos fármacos van a tener en el cuerpo. Es decir, ellos, este es un campo de estudio que permite saber cómo hace el comportamiento del fármaco y cuánto tiempo va a permanecer en el cuerpo. Y eso es muy, muy, muy importante porque los fármacos van a ver también en las clases de mañana, tienen un intervalo de administración o un intervalo de dosificación, que eso es lo que determina cada cuánto tiempo tú tienes que dar un fármaco para que se mantenga en concentraciones lo suficientemente estables para que sus efectos. Y esas concentraciones estables van a venir determinadas por todos esos procesos farmacocinéticos que vamos a hablar. Entonces, los procesos farmacocinéticos básicos son tres, que son los que salen aquí en la diapositiva, que son absorción, distribución y eliminación. Sin embargo, que ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, estos procesos pueden ampliarse a otros dos procesos farmacocinéticos básicos más, que terminan siendo así cinco. Entonces, ven cómo en esta gráfica se representa qué es lo que es la farmacocinética. La farmacocinética estudia, que incluso es una frase que dice la guía y es muy buena para entenderlo, estudia todos esos procesos que el cuerpo le hace al fármaco, mientras que la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Ok, la farmacodinamia es, en palabras más, palabras menos, mecanismo de acción, es decir, cómo actúa el fármaco. ¿Ok? Mientras que la farmacocinética, como les dije, son todos aquellos procesos a los que va a ser sometido el fármaco una vez que está en el cuerpo. Entonces, como les había dicho, los procesos farmacocinéticos básicos son tres: absorción, distribución y eliminación. Pero gracias a que, bueno, la farmacología ha avanzado, se crean nuevas presentaciones de fármacos, se ha visto que no todos los fármacos están sometidos a esos tres procesos farmacocinéticos básicos, sino que hay algunos que entran a ciertos órganos que se encargan del metabolismo de los fármacos, principalmente el hígado. Se ha permitido ampliar estos procesos a no solo tres, sino cinco, que van a ser la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo o biotransformación y la eliminación. Y es lo que ustedes van a ver como el acrónimo LATME, o a veces no incluyen tanto la liberación porque no es un proceso farmacocinético que está presente en todos los tipos de fármacos y lo ven como el acrónico ATME, sin la L. Entonces, es muy importante que sepan la definición de cada uno de estos procesos farmacocinéticos. La liberación es el proceso mediante el cual se libera el principio activo del fármaco. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tienen vamos a suponer, un fármaco que viene en forma de cápsulas, que son estas pastillas que tienen que son así como ovaladas y tienen como dos colores y adentro tienen como un polvito, para que el principio activo del fármaco está dentro de esa cápsula. Entonces, para que se empiece a absorber, primero tiene que liberarse. Entonces, esa cápsula tiene que romperse y va a liberar así el principio activo, que es lo que va a hacer el fármaco. La absorción, bueno, es el paso del fármaco desde su sitio de administración, principalmente la vía oral, porque es un fármaco que se administra por vía intravenosa, el proceso de absorción se obvia, hasta que pasa a la sangre. La distribución, que es el proceso en el cual el fármaco se distribuye a todos los tejidos. El metabolismo biotransformación, que si bien es un proceso farmacocinético al que están sometidos todos los fármacos.
Hay algunos que se metabolizan, hay otros que no. Y la eliminación es la salida del fármaco fuera del cuerpo. Entonces, ven aquí cómo todos estos procesos, en donde tenemos una dosis del fármaco, la absorción y la liberación, que como les dije, todos los fármacos por vía oral se van a absorber, pero no todos necesitan de ser liberados. Una vez que se absorben y llegan a la sangre, que llegan a ese compartimiento central, por así llamarlo, este fármaco puede eh, metabolizarse o puede distribuirse a todos estos sitios. Entonces, donde puede distribuirse eh, a los tejidos, al compartimiento intersticial, puede unirse a proteínas plasmáticas, a proteínas tisulares, etcétera, y comportarse de diferentes maneras en cada uno de estos sitios, o bien puede eliminarse. Bien, ok. Una vez que di como esa breve introducción de los procesos farmacocinéticos básicos y que se sepan bien sus definiciones que están en la guía, es importante que recuerden esto, que son las membranas biológicas y los mecanismos de transporte. Entonces, rápidamente, porque esto es las primeras clases de fisiología y esto lo deben manejar bastante bien. Recuerden que hay dos tipos de transporte. Voy así a la siguiente lámina, que es como me gusta más que esta. Recuerden que hay dos tipos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo. Recuerden que el transporte pasivo es aquel que no requiere uso de energía y el movimiento de solutos se da desde a favor de un gradiente electroquímico, mientras que el transporte activo es aquel que sí utiliza energía. Y a su vez, el transporte activo se divide en transporte activo primario y transporte activo secundario, dependiendo del origen de esa energía. Ok, y el transporte pasivo, tú tienes dos tipos. Los procesos mediados, donde tenemos la difusión simple y la difusión facilitada, en donde es el paso de un soluto a través de una membrana biológica, pero utilizando una proteína integral de membrana, que en el caso de la difusión simple es eh, como les dije, una proteína integral de membrana, mientras que en la difusión facilitada lo hace un transportador. Y en la difusión simple, bueno, esta proteína integral de membrana se llama canal. Pero también dentro del transporte pasivo tenemos, como les había dicho, el transporte mediado, que es este que es mediado por un canal o un transportador, y el transporte no mediado, que es la difusión pasiva, que es aquella cuando estas moléculas, principalmente si son de bajo peso molecular y liposolubles, pueden atravesar sin la necesidad de esta proteína integral de membrana, sea canal o transportador, la membrana biológica. Y bueno, tenemos el transporte activo, que también forma parte dentro del transporte mediado y utiliza también transportadores. Como les había dicho, utiliza el origen de la energía es diferente. En el caso del transporte activo primario, la energía proviene de la hidrólisis del ATP, mientras que el transporte activo secundario es la energía proveniente o que se libera durante el paso de un soluto a favor de su gradiente electroquímico. Listo, eso es lo básico que tienen que recordar en cuanto a las membranas biológicas y los mecanismos de transporte. Ahora, vamos con esto que es súper, súper importante, sobre todo la primera propiedad físico-química de los fármacos, que es el grado de ionización. Entonces, una vez que ya saben cuáles son los mecanismos de transporte de los fármacos a través de las membranas biológicas, tienen que saber que eh, el paso de los fármacos a través de las membranas biológicas, independientemente del mecanismo, también está condicionado por las propiedades o la naturaleza química que tenga este fármaco. No, se tienen tres grandes propiedades físico-químicas, que van a ser el grado de ionización, la liposolubilidad y la hidrosolubilidad y el tamaño de la molécula. Entonces, vamos con el primero, que es la ionización, que no sé si ya han estudiado, los que ya se encuentran estudiando. Esta es como la propiedad físico-química un poquito más difícil de entender, pero en verdad es súper sencillo. Aquí se los voy a explicar. Les puse unas láminas más adelante que resumen lo más importante que tienen que saber. Y aquí, o sea, es lo más, esto te lo tienen que saber al pelo porque, como les digo, lo preguntan demasiado, no solo en los quizzes, sino en el parcial. O sea, en el parcial como 10 preguntas van a ser sobre la ionización y les van a poner unos ejercicios y tienen que saberlo y tienen que saber razonarlos. Que al final de la prepa les puse unas preguntas para que vean y las resolvemos juntos, para que vean cómo se interpretan estas preguntas del grado de ionización. Entonces, ¿qué es la ionización? Es un proceso físico-químico mediante el cual se producen iones, siendo los iones átomos que presentan una carga
positiva o negativa. Si son positivas, se llama cation, y si es negativa, es anión. Estos iones, dependiendo de su estructura química a la que formen parte, pueden ser ácidos o bases. Y a su vez, los ácidos o las bases pueden ser fuertes o débiles. ¿Qué determina que sea un ácido o una base sea fuerte o débil? Dependiendo de si cuando se encuentra en una solución acuosa pueden ionizar de forma completa o parcial. Los ácidos o bases fuertes son aquellas que cuando están en una solución acuosa ionizan completamente, mientras que los ácidos o bases débiles son aquellas que cuando están en una solución acuosa ionizan de forma parcial. Entonces, y como les dije, ¿qué significa la ionización? Que se van a generar iones que no son más que moléculas que tienen una carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Bien, entonces, los ácidos se definen como aquellas sustancias capaces de ceder hidrogeniones, mientras que las bases son aquellas capaces de aceptar hidrogeniones. Eso es muy importante que lo sepan porque a veces lo preguntan así como en verdadero y falso, tipo, bueno, los ácidos son aquellos que en verdad aceptan hidrogeniones. Falso. Entonces, esos conceptos los tienen que saber muy bien. Igual de si es qué significa ser un ácido o una base débil o fuerte. Eso son conceptos que pueden preguntar y suelen preguntar. Los fármacos, como les dije, son moléculas que pueden caer dentro de ambas categorías, es decir, tú puedes tener fármacos que son ácidos o bases, por lo que al entrar en contacto con, con los líquidos corporales, ya sean las secreciones gastrointestinales, la sangre, la orina, el líquido cefalorraquídeo, la leche materna, cualquier líquido biológico, como al final termina siendo una solución acuosa, puede generar formas cargadas. ¿A qué se resume todo esto? Que los fármacos, ya sean de naturaleza ácida o de naturaleza básica, cuando están en contacto con una solución acuosa, siendo la solución acuosa cualquier líquido del cuerpo, pueden ionizar. Y como les dije, ¿qué significa ionizar? Que generen cargas. La mayoría de los fármacos caen en la categoría de ser electrolitos débiles, es decir, que son moléculas que cuando se encuentran en una solución acuosa van a ionizar parcialmente, ¿ok? Y al ser electrolitos débiles, cuando están en una solución acuosa, ionizan parcialmente, se van a generar dos formas de estos fármacos. Una fracción ionizada, que es aquella que tiene carga eléctrica, y una fracción no ionizada, que es la que no tiene carga eléctrica. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la fracción no ionizada, es decir, la que no tiene carga eléctrica, es generalmente la que mejor atraviesa las membranas biológicas. ¿Ok? ¿Y en qué se traduce eso? Que la importancia de la ionización es que va a ser una propiedad que va a determinar la facilidad de paso del fármaco a través de las distintas membranas biológicas en todo el organismo. Y eso es lo que va a ser un factor clave para los procesos farmacocinéticos, sobre todo para la absorción y la eliminación. Entonces, a forma de resumen para que lo entiendan hasta este punto, como los fármacos generalmente suelen ser electrolitos débiles, eso va a determinar que cuando estén en una solución acuosa, siendo esto cualquier líquido corporal en el que se encuentren, van a ionizar, pero de forma parcial, porque son electrolitos débiles. Al ionizar de forma parcial se va a generar una fracción ionizada y no ionizada. Y como les dije, la no ionizada, que es la que no tiene carga eléctrica, es la que tiene mayor facilidad de pasar las membranas biológicas. Entonces, si tú tienes un fármaco que pasa fácilmente en las membranas biológicas, eso te va a determinar que, por ejemplo, cuando lo administres por vía oral, se absorba mejor que aquel fármaco que genera más fracción ionizada, porque tiene carga eléctrica. Si tú tienes un fármaco que también tiene, eh, tiende a ionizar y generar más fracción no ionizada, es decir, carga que no tiene carga eléctrica y que por ende atraviesa mejor las membranas biológicas, tienes más facilidad que ese fármaco se distribuya mejor en el cuerpo. Y a su vez, eso puede generar que el fármaco, cuando se elimine, pueda eliminarse más fácilmente, así como a grandes rasgos. Pero eso también puede determinar que, por ejemplo, si atraviesa fácilmente las membranas biológicas, cuando esté eliminándose a nivel del riñón, pueda reabsorberse. Entonces, no es algo así tan estricto, pero lo que quiero que se lleven es eso, que cuando el fármaco ioniza y sobre todo predomina la fracción no ionizada, esta es la que mejor atraviesa las membranas biológicas y eso es lo que va a determinar o va a ser clave en esos procesos farmacocinéticos, tanto
principalmente en la absorción y la eliminación, pero también en los otros, como por ejemplo distribución, metabolismo o biotransformación. Entonces, el grado de ionización de una sustancia depende de su fortaleza como ácido o base, lo cual se mide por su pKa. Y recuerden este concepto, que es el pKa, es el pH de una solución acuosa al cual un fármaco se encuentra 50% en su forma ionizada, 50% en su forma no ionizada. Ese concepto es pregunta, tanto de quiz como de parcial. Y lo pueden ver en mi quiz, por lo menos nos preguntaron, y en nuestro parcial, y creo, que, si mal no recuerdo, también en el final, nos preguntaron el concepto de pKa. Entonces, pH de una solución acuosa, el cual un fármaco se encuentra 50% en su forma ionizada y 50% en su forma no ionizada. Y a su vez, el grado de ionización va a depender, por ende, del pH del medio acuoso donde esté solubilizado el fármaco. ¿Ok? Esto es importante. Entonces, fíjense en esta imagen. Tenemos la anfetamina. No tienen que saber qué es ahorita la anfetamina, o sea, se los voy a decir. Es un simpático mimético mixto. Simpático mimético significa que eh, imita o bien ejerce acciones que favorecen la activación del sistema nervioso simpático. Lo van a ver en la segunda unidad. Como bien saben, la anfetamina es una droga. Ella tiene un pKa de 9.8. ¿Eso qué quiere decir? Que en una solución acuosa que tenga un pH de 9.8, tú vas a encontrar la anfetamina 50% en su forma ionizada, que es aquí esta que está aquí, que tiene una carga positiva, y 50% en su forma no ionizada, que es aquella que no tiene este hidrógeno y por ende no tiene carga. Entonces, ¿qué pasa? Es importante que sepan la naturaleza del fármaco, de si es una base o un ácido. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a determinar que dependiendo de hacia dónde se mueva el pH de la solución acuosa, el fármaco predomine su forma ionizada o su forma no ionizada. ¿Ok? Entonces, las bases, lo tengo en otra lámina, pero se los voy a ir adelantando. Las bases débiles, a medida que aumenta el pH, va a predominar su forma no ionizada. Y lo dice aquí. Las bases débiles, que en este caso es la anfetamina, pongo, que es el ejemplo que está aquí, a pH mayor a 9.8 predomina su forma no ionizada. Mientras que las bases débiles, a medida que disminuye el pH, va a predominar la forma ionizada. Y lo pone aquí. En el caso de la anfetamina, su pKa es de 9.8 y eso quiere decir que a un pH menor a 9.8 predomina su forma ionizada. Aquí, ahora la aspirina. La aspirina es un ácido débil. La, eh, eh, la aspirina, que lo van a ver eh, en la tercera unidad, en verdad ese es el nombre comercial porque el principio activo se llama ácido acetil salicílico, es un AINES, es decir, un antiinflamatorio no esteroideo, es un ácido débil. ¿Eso qué quiere decir? Lo que sale aquí en el ejemplo, tiene un pKa de 3.5. Los ácidos débiles, a medida que disminuye el pH, predomina su forma no ionizada, mientras que los ácidos débiles, a medida que aumenta el pH de la solución acuosa, predomina su forma ionizada. Es decir, es lo contrario a lo que pasa con las bases débiles. Entonces, fíjense que aquí en este ejemplo te dicen, la aspirina tiene un pKa de 3.5. Entonces, a pH mayor a 3.5 predomina su forma ionizada, mientras que a pH menor a 3.5 predomina su forma no ionizada. ¿Ok? Eso lo tienen que tener claro. Los ácidos débiles. Cuando es un ácido débil, si disminuye el pH, predomina su forma no ionizada. Si aumenta el pH, predomina su forma ionizada. Y viceversa con las bases débiles. Las bases, a medida que aumenta el pH, predomina su forma no ionizada y a medida que disminuye el pH, predomina su forma ionizada. Ok, aquí, bueno, el mismo ejemplo de la anfetamina que les había puesto anteriormente. Y aquí se los resumí para que lo tengan y se los pongo así en negrita para que se lo sepan, porque esto, o sea, si se saben el principio de cómo se modifica la ionización del fármaco, dependiendo si es un ácido o una base, es lo que les va a permitir resolver las preguntas que les hagan en cuanto a la ionización. Entonces, estos cuatro principios se los tienen que saber muy, muy, muy bien. José, Chévere. una Ujú. pregunta.
Entonces, a la aspirina le cuesta absorberse, o sea, le cuesta pasar por la membrana. Dependiendo de en qué líquido corporal se encuentre. Porque cuando tú administras aspirina, no es lo mismo el pH del estómago que el duodeno. Y no es lo mismo el pH del duodeno que el de la sangre. Las formas, la ionización de los fármacos va cambiando a medida que pasa a lo largo del cuerpo. Entonces, al final, recuerden, lo voy a mencionar más adelante, la absorción del fármaco no solo depende únicamente del pKa. Sí. La absorción viene modificada también por otros múltiples factores. Entonces, tampoco es algo así tan rígido de que, bueno, si no se absorbe bien en tal, si tiene un pKa de tanto, significa que no se va a absorber bien y por ende no lo puedo administrar. No, porque es eso, la absorción, uno de los factores que modifica la absorción de los fármacos va a ser su pKa, pero no es el único. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la aspirina, es un ácido débil, tiene un pKa de 3,5 y el pH del estómago va entre 1 y 3. Ay, Suponiendo que, por ejemplo, tú administras la aspirina cuando el estómago tiene un pH de 2, eso te va a permitir que la aspirina predomine en su forma no ionizada, ¿ok? Y eso puede hacer que la aspirina se absorba a nivel del estómago, pero el estómago es un buen órgano para la absorción de cosas, de no, solutos. No. Entonces, no te ayuda. Cuando pasa el duodeno, que el pH es más básico, como el pH aumentó, si su pKa es de 3,5 y tienes un pH en el duodeno, por ejemplo, de 6, va a predominar su forma ionizada. Entonces, claro, eso va a terminar que se absorba menos. Pero como les dije, el pKa no es el único factor que determina la absorción del fármaco. Pero es importante que hagan esos ejercicios porque así como tú me preguntaste eso, sí te van a poner los ejercicios o en el quiz o en el parcial. ok, gracias. Ok. Entonces, estos cuatro principios, como les había dicho, tienen que sabérselos muy, muy bien. Entonces, otra cosa que quiero que se lleven, que no significa que el pKa no va a determinar la naturaleza del fármaco. Porque fíjate, por ejemplo, o sea, no quiere decir que si, por ejemplo, si yo tengo un fármaco que tiene un pKa de 2,5 es un ácido. No, eso no es necesario. Porque fíjense, por ejemplo, aquí el fenobarbital, que es un fármaco antiepiléptico. El fenobarbital tiene un pH de 7,4, es decir, tiene un pKa de 7,4, es decir, un pKa básico, entre comillas, pero es un ácido débil. Mientras que, por ejemplo, tienes aquí el diazepam, que es una base débil, pero su pKa es 3,3. Entonces, lo que quiero que se lleven es que el pKa puede estar en cualquier rango de la escala de pH. Y eso no determina la naturaleza química del fármaco. Y eso es muy importante, que se lo lleven. Entonces, aquí, esto es una imagen tomada directamente de la guía, en donde, por ejemplo, les pone la aspirina y la fenitoína, ambos son ácidos débiles, es decir, que son capaces de ceder hidrogeniones al agua. Y si son débiles, significa que cuando están en una solución acuosa, ionizan parcialmente. Pero la fenitoína es más débil que la aspirina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a determinar que un fármaco sea más débil o fuerte? Su pKa, porque a medida que disminuye, o sea, a medida que en el caso de los ácidos débiles, a medida que su pKa es menor, significa que es más fuerte. O sea, sigue siendo débil, pero dentro de la debilidad es más fuerte que otros. Por eso aquí se lo ponen, que la fenitoína es más débil como ácido que la aspirina. ¿Por qué? Porque la aspirina tiene un pKa de 3,5, mientras que la fenitoína es de 8,3. Lo mismo pasa con las bases. Entonces, las bases débiles, aquí les ponen que el diazepam y la anfetamina tienen pKa de 3,3 y 9,8 respectivamente. Pero el diazepam es más débil como base que la anfetamina. O sea, les digo lo mismo. Los dos son bases débiles, pero el diazepam por ser una base y tener un pKa más hacia los ácidos, tiende a ser más débil que la anfetamina. Y aquí, fíjense lo que les dice. El diazepam y la fenitoína tienen la ventaja de que en casi todos los líquidos biológicos predominan sus formas no ionizadas y por tanto son más factibles a movilizarse a través de las membranas. ¿Por qué? Porque fíjense, en el caso en el caso del diazepam, tiene un pKa de 3,3. Vamos a suponer que tú administres eh, diazepam vía endovenosa. ¿Cuál es el pH normal de la sangre? Entre 7,35 y 7,45. Y el diazepam tiene un pKa de 3,3. Entonces, ¿qué les dije? Las bases débiles
a medida que aumenta el pH, va a predominar su forma no ionizada. Entonces, imagínense la cantidad de formas no ionizadas que va a formar el diazepam con un pKa de 3.3 a, por ejemplo, 7.35, que es el de la sangre. Se va a generar cualquier cantidad de formas no ionizadas y eso es lo que va a determinar que se mueva rápidamente a través de las membranas. Lo mismo pasa con la fenitoína. La fenitoína es un ácido débil con un pKa de 8.3. Si tú administras fenitoína vía endovenosa, la fenitoína va a llegar a la sangre que tiene un pH, por ejemplo, 7.45. Y si es un ácido débil, a medida que disminuye, como se va a encontrar con un pH menor a su pKa, va a predominar su forma no ionizada. Entonces, eso es lo que determina que también sea más soluble o pase mejor las membranas biológicas. Y fíjense que esos son fármacos que generalmente se utilizan como fármacos antiepilépticos, anticonvulsivantes, que no sé si han visto cuando los administran en una persona que está teniendo una crisis, cuando tú los administras, la crisis se ve rápidamente, y es porque son fármacos que además de tener volúmenes de distribuciones muy altos y todo esto, atraviesan rápidamente las membranas biológicas y eso incluye las barreras del cuerpo, entiéndase, la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria, pero en este caso la barrera hematoencefálica y actúan rápidamente en los sitios a nivel en el que tienen que actuar y hacen que sea, por ejemplo, la crisis epiléptica. ¿Ok? Y eso es la importancia de, por lo menos aquí, de la ionización. Entonces, los fármacos, al igual que cualquier soluto, tienen gradientes de difusión. Una vez ya dejando todo esto al lado, los fármacos, como les había dicho cuando les hablaba del mecanismo de transporte, tienen gradientes de difusión. Y el pKa es un factor que también determina este fenómeno. Y esto, que se lo pongo aquí en negrita, es muy importante. Los fármacos se mueven entre compartimientos guiados por un gradiente de ionización, por así decirlo. Y ese gradiente de ionización va a estar determinado por el pKa. Y los fármacos tienden a movilizarse desde el medio donde está menos ionizado al medio donde está más ionizado. Y tenderá a retenerse en donde ionice más. Porque recuerden, si ioniza más y la forma ionizada es menos soluble en las membranas biológicas que la forma no ionizada. Y eso es lo que genera ese fenómeno que se llama trampa iónica. Eso importante que lo sepa. Cómo es el gradiente de difusión en base a la ionización. ¿Ok? Importante que se lo sepan y se los dejo ahí en negro. Ahora, pasando con la segunda propiedad físico-química de los fármacos, ya dejamos a un lado la ionización. Si se Perdón que perdieron, si se Perdón que te perdieron, vuelva a interrumpir. ajá. En la guía, con eso de la trampa iónica y todo, sale que la cloroquina se acumula en el medio interno. Y eso era lo que te había preguntado, pero, o sea, tipo, preferí preguntártelo ahorita en la prepa. Entonces, yo tengo como mi teoría de por qué pasa, pero como ella ha hecho tanto énfasis en la cloroquina, quería saber si me lo podías explicar. También es que, o sea, como les dije, la cloroquina no solo, o sea, para tú saber por qué un fármaco se queda mucho en un compartimiento, no solo, o sea, no puedes verlo con un solo parámetro farmacocinético o una sola propiedad. En el caso de la cloroquina es porque tiene un volumen de distribución muy, muy, muy alto. Creo que es como de, no sé, 15.000 litros, no sé, una cosa así súper loquísima. Y eso se debe a que la cloroquina tiene mucha afinidad por las proteínas intracelulares. Entonces, eso determina que cuando tú administres cloroquina, entre en todas las células del cuerpo. ¿Ok? Y eso es lo que va a determinar que tenga un volumen de distribución muy, muy, muy alto y, eh, y bueno, puede alcanzar así todas las células en el cuerpo. Vale, gracias. ¿Ok? Y bueno, recuerden que la cloroquina lo van a ver en la quinta unidad, que incluso yo hice esa prepa, creo que está grabada también, la que es la de fármacos antiparasitarios. La cloroquina es un antimalárico. ¿Y cuál es el hábitat del plasmodium? El glóbulo rojo. Entonces tienes que es un fármaco que tiene que llegar a todos los glóbulos rojos del cuerpo que tengas en un momento dado, cuando suponiendo que estés infectado con algún tipo de plasmodium para que ejerza su mecanismo de acción. Y por eso es que es un fármaco que tiene un volumen de distribución muy, muy, muy alto.
Entonces, bueno, siguiendo con las propiedades físico-químicas de los fármacos, tienes la liposolubilidad y la hidrosolubilidad. Esto es fácil, se puede intuir. A mayor solubilidad en lípidos, mayor facilidad para atravesar membranas biológicas, lo que determina, en términos generales, mayor rapidez de ciertos procesos farmacocinéticos, como la absorción y la distribución. Podría agregarse, no incluye la eliminación porque la liposolubilidad y la hidrosolubilidad actúa de forma diferente para la eliminación del fármaco, que ya les voy a explicar. Mientras que a mayor hidrosolubilidad del fármaco, menor facilidad para atravesar las membranas biológicas y por ende los procesos farmacocinéticos previos se harán más lentos, se harán de forma más lenta. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si tú administras un fármaco que es bastante soluble, o sea, tiene bastante liposolubilidad, si tú lo administras por vía oral, se va a absorber rápidamente, se va a distribuir rápidamente y va a empezar a hacer su acción rápidamente. Pero ¿qué pasa? Eso puede determinar que cuando llegue el momento de la eliminación, dependiendo de, por ejemplo, si se metabolizó, bueno, a lo mejor se elimina fácilmente, pero cuando un fármaco es muy liposoluble y está pasando por el riñón, puede reabsorberse. Entonces, eso no va a determinar que se elimine tan rápido. Mientras que cuando son hidrosolubles, fíjense, como no pasan tan fácilmente las membranas biológicas, se absorben más lentamente, se distribuyen de forma mucho más lenta, pero eso puede determinar que se eliminen más rápido, porque al ser hidrosolubles no atraviesan tanto las membranas biológicas y cuando están pasando por los túbulos en el riñón, no se van a reabsorber y se pueden eliminar más fácilmente. Entonces, eso sí como que lo tengan en forma general, pero que lo voy a mencionar más adelante en la eliminación. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo el caso de, por ejemplo, fármacos como los fármacos antiepilépticos. Hay algunos que existen por vía oral. Ellos suelen ser fármacos que tienen una alta liposolubilidad. Cuando tú los administras, ellos se absorben rápidamente, se distribuyen rápidamente y comienzan a hacer su acción de forma rápida. Mientras que hay fármacos que son excesivamente hidrosolubles y cuando tú buscas sus formas de presentación, no existen en forma de vía oral, porque son tan hidrosolubles que tú los administras por vía oral y lo que puedes hacer es que el paciente desarrolle una diarrea, porque son fármacos tan grandes y tan osmóticamente activos que puede hacer que el paciente, en vez de absorberlo, ejerza poder osmótico ese fármaco y genere diarrea. Por ejemplo, los aminoglucósidos, que son antibióticos. Fíjense si cuando vean la cuarta unidad, los aminoglucósidos, entiéndase, amicacina, gentamicina, que como ejemplos de esos fármacos, no existen su presentación en forma oral. Esos fármacos se administran únicamente por vía parenteral, ya sea intravenosa o intramuscular. Y es porque son moléculas muy grandes, con alto peso molecular y muy hidrosolubles y muy polares, es decir, tienen mucha carga, entonces no atraviesan tan bien las membranas. Igual que la vancomicina, que es otro antibiótico que se administra por vía únicamente por vía intravenosa. Aunque existe una forma para vía oral para tratar la infección por Clostridium difficile, pero eso como dato curioso. Y bueno, eso para que sepan de la liposolubilidad y la hidrosolubilidad. Importante que sepan esto, el coeficiente de partición. A mayor coeficiente de partición, mayor transferencia a través de las membranas biológicas. Eso es importante. Suelen preguntarlo en el quiz y en el parcial también. Tipo, con respecto al coeficiente de partición, lípido-agua, mencionen la opción correcta. Entonces te ponen así varias opciones, tipo, a menor coeficiente de partición, mayor transferencia a través de las membranas biológicas. Entonces tú tienes que ir buscando. Pero lo importante es que se sepan esto. A mayor coeficiente de partición, mayor transferencia a través de las membranas biológicas. Ok, y el tamaño de la molécula también es intuible. A mayor tamaño de la molécula, menor capacidad de transferencia a través de las membranas, mientras que a menor tamaño de la molécula, mayor capacidad de transferencia de las membranas. ¿Y por qué se debe esto? Aquí les puse esto que lo saqué de la guía de transporte a través de membranas de fisiología. Tienen que recordar la ley de Fick, que determina que la velocidad del flujo de un soluto a través de las membranas biológicas está determinada por el coeficiente de difusión, por el área disponible para la difusión y por el gradiente establecido entre los dos compartimientos que está separando esa membrana. Siendo así el coeficiente de difusión, que es esta D, dependiente de el, ay, la temperatura, la constante de gases y la movilidad de la partícula, que es lo que significa U.
Y la U, que es la movilidad de la partícula, es el inverso a la fuerza de roce. Y la fuerza de roce es 6 por pi por la viscosidad por el radio por el radio de la partícula. Entonces, si tú tienes una partícula que tiene un radio muy grande, significa que la fuerza de roce va a ser muy grande. Si la fuerza de roce es muy grande, la movilidad de la partícula, que es U, va a ser pequeña, porque recuerden que la movilidad de la partícula y la fuerza de roce son inversamente proporcionales. Si la movilidad de la partícula es pequeña, el coeficiente de difusión es pequeño. Si el coeficiente de difusión es pequeño, la velocidad a la cual pasa una molécula a través de la membrana es pequeña. Y lo inverso para en el caso de las moléculas que tienen un radio pequeño. O sea, son pequeñas en cuanto a su estructura química. Si tienes una molécula con un radio pequeño, la fuerza de roce es pequeña. Si la fuerza de roce es pequeña, la movilidad de la partícula es alta, porque son inversamente proporcionales. Si la movilidad de la partícula es alta, el coeficiente de difusión es alto, y si el coeficiente de difusión es alto, la velocidad a la que se produce el flujo de una molécula es alta. Esto de la ley de Fick, en verdad, no está en ningún momento en la guía, solo que, claro, cuando yo estaba estudiando esto, yo en mi guía, o sea, menciona lo de la ley de Fick, pero no la desglosa tanto así como cuando la vimos en fisiología. Entonces, claro, yo en mi guía anoté todas estas fórmulas de nuevo, o sea, volví a abrir las guías, las anoté, volví a repasar eso para entender mejor lo del tamaño de la molécula. Pero con que sepan que la ley de Fick es la velocidad determina la velocidad del flujo de una molécula y que depende del coeficiente de difusión y todo eso, si entienden lo básico, listo. Si no, quédense con los que están en negrita: mayor tamaño, menor capacidad de transferencia; a menor tamaño, mayor capacidad de transferencia. Ok, entonces vamos ahora a analizar tocar los puntos más importantes de los procesos farmacocinéticos eh, básicos, donde vamos a iniciar con la absorción, las vías de administración y las formas farmacéuticas. Entonces, la absorción se refiere al paso del medicamento desde el sitio donde se administra hasta la circulación general. Las vías de administración son todos aquellos métodos a través de los cuales se pueden introducir o aplicar fármacos sobre el organismo. Y estas vías de administración se clasifican en extravasculares e intravasculares. Las extravasculares son la oral, la sublingual, la rectal, la intramuscular, la subcutánea, la transdérmica, etc. Mientras que las intravasculares tienen la intravenosa y la intraarterial. De todas estas, bueno, las más utilizadas son la oral, la intravenosa, la sublingual, la rectal, la intramuscular. Va a depender mucho del fármaco, pues. Entonces, cada una de ellas tiene sus características, tipo, bueno, cuál se absorbe, cuál permite una mayor absorción, cuál es de absorción más lenta, sobre todo con esta parte de las extravasculares. Eso es importante que lo sepan. La guía desglosa cada una de ellas. Em, no puse, creo que no puse láminas en cuanto a las características más importantes de cada una de ellas, pero como les dije, en la guía están como las características más importantes, y eso es importante que se lo sepan. Lo que quiero que se lleven es que hay una parte de la guía que dice la, que la vía rectal es la vía más, ay, ¿cómo es que dice la palabra? Más, ahorita Dice no como más. irregular. Ajá, es como la vía más irregular. Déjame buscarlo porque lo tengo aquí escrito en las anotaciones, y no, porque no quiero que se vayan sin yo decirles esto. Errática. Errática, esa es la palabra. Ajá. El guía dice que la vía rectal es la más errática, y es falso. La vía más errática de administración de un medicamento es la oral. Créanme que lo preguntaron en el parcial y mucha gente puso errática. O sea, puso que la vía más errática era la rectal, pero en verdad es la oral. ¿Por qué? Porque la vía oral, como van a ver sobre todo ahorita cuando se los mencione, y se los va a mencionar Carlos mañana, es la vía que tiene la mayor cantidad de factores que modifican la absorción del fármaco. ¿Ok? No es la rectal. Entonces, bueno, quiero que se lleven eso, y, como les dije, repasen bien las características o de cada una de estas vías.
Eh, Me voy a enfocar, como les dije, aquí en la vía oral, porque ella es la vía más errática, porque bueno, tiene toda esta gran cantidad de factores que van a determinar que un fármaco se absorba mejor o peor. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende o cuáles son los factores que intervienen en la absorción de los fármacos a través de la vía oral? Entonces, la forma de presentación del medicamento. Los medicamentos vienen en múltiples formas por vía oral. Pueden venir en tabletas, en grajeas, en cápsulas, en polvos, en suspensiones, en soluciones, jarabes, etcétera. A pesar de que todas se administran por vía oral, cuando ellas llegan al tracto gastrointestinal no se van a absorber directamente, o unas sí se van a absorber de forma directa, mientras que otras no. ¿Por qué? Porque una tableta, que es una pastilla cualquiera, por ejemplo, una pastilla de acetaminofeno, una pastilla de ibuprofeno, esta tableta primero tiene que desintegrarse y esa desintegración va a ocurrir por acción de todas las secreciones gastrointestinales para así poder liberar el principio activo. Y una vez que se libere ese principio activo, ese principio activo tiene que diluirse con todas esas secreciones gastrointestinales para finalmente tener una forma disuelta y eso llevar a la absorción que no pasa, por ejemplo, con los jarabes, por ejemplo, un jarabe para la tos, o por ejemplo, a los niños que no se les suelen dar tabletas, sino se les suelen dar suspensiones o soluciones o jarabes, ellos suelen, o sea, ese tipo de presentación del medicamento va a determinar que se absorba más rápido. ¿Por qué? Porque el jarabe ya es líquido. Entonces, ese líquido cuando llega al tracto gastrointestinal, ya está disuelto, ya pasó todos esos procesos, se salta todos esos procesos previos y ya está disponible para su absorción. Que no pasa, por ejemplo, con una cápsula o una tableta, porque tiene que desintegrarse, tiene que liberarse. Ahí, por ejemplo, si interviene ese proceso farmacocínico que les dije, ahí se actúa la liberación, tiene que diluirse y una vez que ocurre todo eso, es que se va a absorber. Entonces, fíjense cómo la forma de presentación modifica la absorción de un fármaco. Es decir, en términos generales, las tabletas, las grajeas, las cápsulas, lo que sería algo sólido, se absorbe de forma más lenta, entre comillas, por así decirlo, no es algo así no lo vean algo así tan rígido, pero se absorbería más lento que, por ejemplo, un jarabe, un elixir o una solución. La acidez, esto es importante, que está muy ligado con el pH del medio y el pK del fármaco, que lo ven aquí. ¿Se ve mi señalador? La manito que muevo Sí. en la presentación. Sí, José. Sí. Ah, ok. Bueno, la acidez del medio en el que se encuentre el fármaco administrado por vía oral, que está muy ligado, como les dije, el pH en medio del pK del fármaco, porque eso va a determinar la forma o la ionización del fármaco. El vaciamiento gástrico, si el vaciamiento gástrico es muy rápido, puede aumentar la absorción del fármaco. Uy, puede aumentar la absorción del fármaco, pero si es muy lento, puede disminuirlo. ¿Ok? La motilidad gastrointestinal, lo mismo que el vaciamiento gástrico, no es lo mismo la absorción de un fármaco en un paciente con síndrome diarreico a un paciente con estreñimiento. La presencia de alimentos, porque hay fármacos que se absorben mejor en presencia de alimentos, mientras que hay otros que no se absorben tan bien en presencia de alimentos, por darles un ejemplo. La interacción entre las drogas, al igual que en muchas otras partes del cuerpo, los fármacos pueden competir entre sí para absorberse. La metabolización presistémica o efecto del primer paso es un elemento muy importante cuando los fármacos se absorben por vía eh, a través del tracto gastrointestinal. Ellos van a pasar a las venas del sistema porta y el sistema porta va a drenar primero en el hígado, o sea, va a pasar por esa glándula. Y hay fármacos que pueden primero entrar al interior de los hepatocitos y sufrir ciertas modificaciones que bien pueden activar a ese fármaco, siendo así un profármaco, pero pueden en muchas ocasiones inactivarlo. Que por ejemplo es el caso con el beta bloqueante eh, no selectivo de primera generación, que es un beta bloqueante no selectivo de primera generación, que es el propranolol. Si ustedes ven si ustedes buscan las formas de administración o la presentación del propranolol, van a ver que por vía oral
vienen tabletas de, por ejemplo, 40 miligramos. Pero cuando tú ves la presentación intravenosa, viene como, por ejemplo, que es como de 2 miligramos o 4 miligramos. Vienen en menor dosis. Y eso se debe a que cuando tú lo administras por vía oral, va a haber cierta metabolización presistémica que va a hacer que llegue menos cantidad de fármaco a la sangre. Mientras que si tú lo administras por vía endovenosa, te saltas todo el proceso de absorción, te saltas la metabolización presistémica y hace que tengas mayor cantidad de fármaco. La microbiota intestinal, importante, hay bacterias que son capaces de metabolizar ciertos fármacos y pueden aumentar o disminuir la cantidad que llega a la sangre y bueno, obviamente las patologías. No es lo mismo la absorción en un paciente, por ejemplo, diabético no controlado, en un paciente con cirrosis hepática, en un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque van a alterar toda la arquitectura o la fisiología del, eh, del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, les voy a poner el caso de un paciente con insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca, ¿qué pasa? O sea, una de las tantas manifestaciones clínicas que tiene ese síndrome es que hay edema. Y el edema, cuando si han visto alguna vez un paciente con insuficiencia cardíaca, suele ser un edema bilateral que inicia a nivel de los miembros inferiores. Pero ese edema no solo ocurre externamente en los miembros o en la cara, que son como áreas evidentes, no uno puede ver, también nos ocurre en el interior de los órganos. Y en estos pacientes puede haber edema entre las asas intestinales, y eso se traduce en edema en la mucosa intestinal. Si hay edema en la mucosa intestinal, aumenta el área de difusión que tiene que atravesar el fármaco desde la luz intestinal hacia la sangre, y eso disminuye su absorción. ¿Ok? Por eso ustedes ven que un paciente edematizado nunca le van a dar un diurético vía oral, todo se lo dan endovenoso. Si han visto alguna vez un paciente con insuficiencia cardíaca, casi siempre pueden ver en sus órdenes médicas o en su historia que tiene indicado, por ejemplo, furosemida. Y la furosemida va a ser vía endovenosa porque eso va a determinar que se salte ese proceso de absorción y pueda actuar para disminuir el edema. Eso por darles un ejemplo de una patología. Ok, bueno, aquí les pongo una imagen de la metabolización presistémica. Cuando se administra por vía oral, el fármaco va a llegar al hígado, puede ocurrir cierta biotransformación que puede aumentar o disminuir la cantidad del fármaco, dependiendo de si es un profármaco o no. Mientras que se administra por vía intravenosa, se salta todo ese paso y la metabolización presistémica no influye. Entonces, es importante que se sepan todos estos factores y cómo lo modifican. No es solo decir, tipo, por ejemplo, ay, la forma de presentación del medicamento, porque les pueden decir, explique el por qué la forma de presentación del medicamento es un factor que modifica la absorción por vía oral. Por ejemplo, en mi quiz nos preguntaron simplemente mencionar, pero ustedes les pueden decir, mencione y explique. ¿Ok? Entonces es importante que se sepan todos estos factores, son estos 9 factores. Muy bueno, pueden poner este décimo que el pH del medio y el pKa del fármaco. Y que lo sepan explicar. Ok, vamos con el primer parámetro farmacocinético. Aquí, súper, presten bastante atención. ¿Por qué? Porque los parámetros farmacocinéticos les van a preguntar las definiciones. Y si bien fármaco, a mí no me parece una materia eh, en donde haya que memorizar, o sea, una materia caletre, porque no es la palabra, mucho es razonamiento, o sea, lo único que es así de memoria, bueno, obviamente aprender el nombre del fármaco y sin embargo hay veces que uno ya conoce muchos de los medicamentos dependiendo del tema que estés viendo, a lo mejor aprenderte la farmacocinética, que bueno, si es algo, si son valores a veces muy específicos, pero en general el fármaco es una materia de razonamiento, de lógica. Entonces, pero esta parte sí es como la parte diría que de calete, de memorización, y son los conceptos de los parámetros farmacocinéticos. Entonces, si ustedes les preguntan, diga el concepto de biodisponibilidad oral, van a poner esto que está aquí en negrita. Ni una coma más, ni una coma menos, ni un acento más, ni un acento menos, así como está. Porcentaje de la dosis administrada que alcanza la circulación sistémica en forma inalterada. ¿Ok? Y se expresa en porcentaje o fracción biodisponible. ¿Y qué es la biodisponibilidad oral?
como el propio concepto lo dice. Es, es el porcentaje de esas dosis que yo administro de un fármaco que cuando después yo lo mida en sangre es la que va a llegar de forma inalterada. Es decir, si yo, por ejemplo, administro, voy a poner un fármaco cualquiera, no jures que esa sea la farmacocinética. Si yo administro ibuprofeno, pero de ese ibuprofeno llega a la sangre, no sé, metil ibuprofeno y solo ibuprofeno, la biodisponibilidad oral es todo lo que llegue de solo ibuprofeno. Lo que llegue de metil ibuprofeno no importa. Eso no entra dentro de la biodisponibilidad oral. ¿Ok? Entonces, hay fármacos que cuando se administran por vía oral llegan completos, o sea, se absorben bien, no sufren ningún tipo de metabolización presistémica y llegan, así como tú los administraste, a la sangre. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, eh, el acetaminofén, que tiene una biodisponibilidad oral del 88%. Eso quiere decir que del 100% que tú administraste de un fármaco, vamos a suponer que tú administres 100 miligramos de acetaminofén, que eso quiere decir que 88 miligramos, sería el 88%, van a llegar a la sangre de forma inalterada. Es decir, en la sangre después de que se absorba vas a tener 88% de acetaminofén. ¿Ok? Entonces, fíjense, como les decía, los aminoglucósidos, como la gentamicina y la micacina, fíjense que tienen una biodisponibilidad oral de cero. Y eso nosotros nos lo preguntaron en nuestro segundo quiz. ¿Por qué la gentamicina y la micacina tienen una biodisponibilidad oral de cero? Y es porque son moléculas de alto peso molecular, muy hidrosolubles y muy polares. Y eso hace que no se absorban en la sangre. O sea, no se absorban. Si no se absorben, no llega nada a la sangre. Y si no llega nada a la sangre, no tiene forma de medir biodisponibilidad oral. Y fíjense el propranolol. El propranolol tiene una biodisponibilidad oral del 36%. Es decir, si tú administras 100 miligramos de propranolol, nada más 36 miligramos es lo que llega al final de la sangre de forma inalterada. Y es porque tiene un metabolismo presistémico muy, muy alto. ¿Ok? Entonces, para que vean esa razón. O sea, porque se deben esas biodisponibilidades orales. ¿Y cómo se expresa en porcentaje o fracción de biodisponible? A veces las unidades, o sea, cada parámetro farmacocinético tiene eh, sus unidades y lo preguntan. Entonces les pueden preguntar cuáles son las unidades de la biodisponibilidad oral y tienen que decir que se expresa en porcentaje o fracción biodisponible, que lo tienen aquí en este cuadro. Bueno, esto es un gráfico eh, para expresarles cómo es el comportamiento del fármaco cuando se administra por vía oral. En el eje de las abscisas tienen el tiempo y en el eje de las ordenadas tienen la concentración plasmática. Cuando administras un fármaco por vía oral, llega un punto en donde tienes una alta concentración del fármaco en el sitio de administración y eso va a determinar que el fármaco comience a absorberse y eso hace que las concentraciones plasmáticas comiencen a aumentar. Pero una cosa que tienen que saber es que en farmacocinética todos los procesos farmacocinéticos se dan al mismo tiempo. Es decir, no es que el fármaco primero se absorbe, después se distribuye y después se metaboliza y después se elimina. No. Una vez que el fármaco entra al organismo, todos esos procesos farmacocinéticos comienzan al mismo tiempo. Entonces, llega un punto en donde la absorción predomina porque tienes mucha cantidad del fármaco a nivel del sitio de administración, que en este caso es por vía oral, y comienza a aumentar la concentración del fármaco. Llega un punto en donde esa concentración en el sitio de administración comienza a disminuir porque estás absorbiendo, y como les dije, como los procesos farmacocinéticos se dan al mismo tiempo, ya la distribución y la metabolización y la eliminación se están dando. Entonces, todos esos procesos voy a poner el caso de la eliminación comienza a igualar la velocidad de entrada o de absorción del fármaco. Y llega un punto en donde se establece esta meseta que es la concentración máxima. Cuando se llega a esa concentración máxima, que ya no hay fármaco que se esté absorbiendo, que es esta pendiente A, llegas a esta pendiente B, que es el punto de la concentración máxima, y ya a partir de aquí, toda esta pendiente C es principalmente la eliminación del fármaco, en donde tienes una gran cantidad de fármaco en la sangre que llega a los órganos de eliminación y comienza a eliminarse. Entonces, eso es como para explicarles más o menos cómo se interpreta
esta gráfica. Esto de concentración máxima y tiempo máximo, Carlos se los va a explicar también en la prepa de mañana. Bien, vamos ahora con el segundo parámetro farmacocinético, que es el volumen de distribución. Lo mismo con la biodisponibilidad oral. Si les preguntan el concepto, que aquí es como un apartado, un punto que tengo que mencionar, en ningún momento en la guía mencionan el concepto de volumen de distribución. Te hablan es del concepto matemático, que es este que pongo aquí, que es el de factor de proporcionalidad entre la dosis administrada y su concentración sanguínea. Y se expresa en litros sobre kilogramo. Pero el concepto como tal de volumen de distribución nunca lo mencionan en la guía. Y es este que está aquí. Eh, Creo que este es del libro, no recuerdo de cuál, porque lo saqué directamente de la prepa de cuando nos dieron, de cuando yo veía fármacos, que nos las dio Nelsi. Y bueno, es el volumen al cual tendría que distribuirse un fármaco para alcanzar en todos los líquidos biológicos concentraciones similares a las sanguíneas. Ese es el concepto de volumen de distribución. Si se los preguntan, pueden preguntar si tienen que escribir el concepto matemático o el concepto farmacocinético, para que no quede alguna duda en cuanto a eso. Entonces, ¿qué es el volumen de distribución? Una vez que el fármaco se ha absorbido, o sea, ya pasó todos esos procesos que ya hablamos en la absorción y se encuentran en la sangre, el fármaco pueden comportarse de forma distinta. Entonces, él, dependiendo de sus características, puede quedarse únicamente en el plasma, como lo ven aquí en la imagen, puede pasar al compartimiento extravascular y dentro del compartimiento extravascular puede quedarse en el compartimiento intersticial o incluso puede entrar al compartimiento intracelular. Y no solo eso, estando en el plasma, el fármaco puede unirse a proteínas transportadoras. Y no solo ocurre en el plasma. Estas proteínas, o sea, la unión a proteínas no solo ocurre en el plasma, que en el caso o sea, en este compartimiento, en el intravascular, serían proteínas transportadoras. También en el compartimiento intersticial y en el compartimiento intracelular puede unirse a proteínas, que en este caso serían proteínas tisulares o proteínas intracelulares. Lo que quiero que se lleven de todo esto, del volumen de distribución, es que el fármaco va a establecer un equilibrio entre todos estos compartimientos, de tal forma que se alcancen concentraciones similares en todos estos compartimientos, que es lo que haría honor hacia el concepto del volumen de distribución, que es el volumen en el cual el fármaco se va a distribuir para alcanzar una concentración similar en todos los líquidos biológicos. Entonces, cuando el fármaco pasa a la sangre, él se va a unir a proteínas plasmáticas, se va a unir a proteínas tisulares, se va a unir a proteínas intracelulares, va a pasar al compartimiento intersticial y al compartimiento intracelular y va a establecer un equilibrio entre todos ellos. Y eso es lo que hace que el fármaco alcance concentraciones similares en todos estos compartimentos. Bueno, eso con respecto a este concepto del volumen de distribución. Al igual que la absorción, el volumen de distribución tiene factores que lo modifican. Esto es muy importante que lo sepan y al igual que con los factores que modifican la absorción, el volumen de distribución tiene estos mismos factores y es importante que se lo sepan y no solo mencionarlo, sino que lo sepan explicar. Entonces, por ejemplo, la liposolubilidad. Si tienes un fármaco que es muy liposoluble, que tiene un alto coeficiente de partición, va a ser un fármaco que se va a distribuir más. ¿Por qué? Porque va a atravesar mejor las membranas. ¿Ok? El flujo sanguíneo. Mientras más flujo sanguíneo le llegue a un órgano, más cantidad de fármaco va a llegarle a este órgano y tienes mayor probabilidad de que se distribuya más. ¿Ok? El tamaño molecular, ya les expliqué, a menor tamaño molecular, mayor capacidad de atravesar las membranas biológicas y por ende puede distribuirse más fácilmente. ¿Por qué? Porque puede atravesar todas estas barreras que le permiten llegar al compartimiento intersticial, al compartimiento intracelular, a las proteínas tisulares, a las proteínas intracelulares, etc. Lo mismo con el grado de ionización. El grado de unión a proteínas plasmáticas es importante. ¿Por qué? Porque a mayor unión a proteínas plasmáticas, mayor, fíjense lo que estoy diciendo, proteínas plasmáticas, ignoren en este caso las tisulares y las intracelulares.
a mayor unión a proteínas plasmáticas, mayor cantidad del fármaco se va a quedar en el compartimiento intravascular. Si mayor cantidad del fármaco se queda en el compartimiento intravascular, menor cantidad va a llegar al compartimiento intersticial y al compartimiento intracelular y eso va a hacer que se distribuya menos. Lo inverso pasa cuando se une a proteínas tisulares. Como las proteínas tisulares son muchísimas y están en todo el cuerpo, porque todos los cuerpos, todo el organismo está compuesto de tejidos, a mayor grado de unión a proteínas tisulares, mayor volumen de distribución. Las membranas o barreras a traspasar, bueno, eso va a depender de hacia qué tejido vaya. Por ejemplo, los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central suelen ser fármacos que tienen que tener volúmenes de distribuciones muy, muy altos, porque eh, tienen que atravesar una barrera muy, muy hermética para así llegar a las neuronas y así ejercer eh, sus efectos biológicos. La naturaleza del tejido, porque por ejemplo el tejido adiposo capta más fármacos liposolubles y el tejido adiposo es muy, muy abundante en el cuerpo y eso quiere decir que un fármaco que sea muy liposoluble se va a tener un mayor volumen de distribución, sobre todo hacia el tejido adiposo. Y los procesos patológicos, al igual que la absorción, la patología que pueda tener una persona en un momento dado puede determinar la distribución. Por ejemplo, un paciente con síndrome nefrótico, es una patología que permite una proteinuria no selectiva, eso puede determinar de que haya menor cantidad de albúmina en la sangre. Al haber menor cantidad de albúmina en la sangre, los fármacos se unen menos a esas proteínas y pueden distribuirse más fácilmente. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo todos estos factores pueden modificar el volumen de distribución. Como les dije, es importante que se lo sepan, y no solo que lo sepan, sino que lo sepan explicar. Hay algo que les quiero mencionar en cuanto al volumen de distribución son estos factores que modifican la distribución de los fármacos. Les había dicho que los fármacos suelen distribuirse a lo largo de todos los compartimientos, tanto el extravascular como el intravascular. Pero esta transferencia entre los distintos espacios eh, van a venir determinadas o sea, las propiedades físico-químicas de la molécula van a determinar mucho esa transferencia entre los espacios, que fíjense que aquí en la lámina anterior se los puse. La liposolubilidad, el tamaño molecular y el grado de ionización determinan el volumen de distribución. Pero esto es importante que lo sepan y es que la transferencia de un fármaco de la sangre al espacio intersticial es casi independiente de las propiedades físico-químicas de la molécula. ¿Por qué? Porque ¿dónde pasa, o sea, a qué nivel vascular ocurre la transferencia o el paso de moléculas de la sangre al compartimento intersticial? A nivel de los capilares. Y los capilares están compuestos únicamente por células endoteliales que son fenestradas, es decir, tienen amplias hendiduras entre ellos. Y eso hace que las moléculas, así sea muy grande, muy polar y muy hidrosoluble, igual pase hacia el compartimiento intersticial. Por eso pongo que esa transferencia hacia el espacio intersticial es casi independiente de las propiedades físico-químicas de la molécula. Solo está limitado a aquellos fármacos unidos a proteínas plasmáticas. O sea, si un fármaco sí está unido a una proteína, no va a atravesar el capilar. Pero una vez que el fármaco se encuentra en el compartimiento intersticial, si quiere pasar al compartimiento intracelular, es decir, al interior de la célula, ahí las propiedades físico-químicas sí son muy importantes. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática es, recuerden, selectivamente permeable, al igual que las barreras, por ejemplo, la barrera hematoencefálica. Entonces, eso va a determinar que únicamente en donde estén esas barreras selectivas, los fármacos que sean liposolubles y de bajo peso molecular puedan pasar fácilmente al interior. Y esto, como les dije, es muy, muy importante y lo suelen preguntar en el parcial. Entonces, con que se sepan ese principio que de la sangre al compartimento intersticial no importan las propiedades físico-químicas de la molécula, porque igual es un endotelio que es fenestrado y que permite la filtración de todas esas moléculas, a menos que se encuentren unidas a proteínas plasmáticas, mientras que del compartimento intersticial al intracelular, las propiedades físico-químicas sí juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque las membranas biológicas, en este caso la membrana plasmática de las células, son selectivamente permeables y solo van a permitir el paso de aquellos fármacos que sean liposolubles y de bajo peso molecular. Ok, el otro parámetro farmacocinético que tienen que saberse muy bien el concepto, así como se los puse aquí,
ni una palabra más ni una palabra menos, porcentaje del fármaco circulante que se encuentra unido a proteínas plasmáticas, que es el concepto de unión a proteínas plasmáticas. Como les había dicho previamente, cuando el fármaco se encuentra en la sangre, él va a establecer un equilibrio entre todos los compartimientos, pero no solo entre los compartimientos, sino también entre las proteínas. Y uno de esos equilibrios que establece es entre la sangre y las proteínas que se encuentran en el plasma, que van a ser principalmente la albúmina. ¿Ok? Un elemento que tienen que saber de la unión de los fármacos con las proteínas plasmáticas, siendo la albúmina la más importante, son estas cinco características que tienen que sabérselas porque las preguntan. La unión de fármacos o proteínas plasmáticas es no selectiva, es reversible, tiene diferentes grados de afinidad, puede haber competencia entre fármacos con la unión a una misma proteína plasmática o incluso entre fármacos y sustancias endógenas. Esas características tienen que saberse. Y bueno, ¿cuáles son las principales proteínas transportadas o proteínas plasmáticas a las que se unen los fármacos? Albúmina, que une principalmente aniones, y la glicoproteína alfa 1 ácida, que es un reactante de fase aguda, que se une principalmente a cationes. Y como en cualquier proteína, pueden haber patologías que alteren o modifiquen las concentraciones de ella. Por ejemplo, un paciente con desnutrición, como no tiene suficientes aminoácidos para sintetizar las proteínas, va a tener menor cantidad de proteínas plasmáticas. Y eso puede determinar que un fármaco tenga menor unión a proteínas plasmáticas. Un paciente, por ejemplo, con síndrome nefrótico, como les había dicho el caso, bota las proteínas por la orina porque tiene una proteinuria no selectiva y eso hace que los fármacos se unan menos a proteínas plasmáticas. Entonces, para que vean cómo cada uno de estos factores puede alterar la unidad de proteínas plasmáticas y sepan interpretarlo. Porque un paciente con cirrosis puede tener, cómo se altera, por ejemplo, en la cirrosis, la unión de proteínas plasmáticas. Cómo se altera en la desnutrición, la unidad de proteínas plasmáticas. O puede que les pongan, incluso, un paciente con insuficiencia cardíaca, cómo altera todos los procesos farmacocinéticos básicos y los parámetros farmacocinéticos. Eso tienen que saber interpretarlo. ¿Ok? Que cuando tengamos la discusión presencial, si la logramos cuadrar, podemos ver cada una de esas situaciones patológicas, principalmente insuficiencia cardíaca, cirrosis, eh, en edades extremas, insuficiencia renal y listo, porque muchas de las demás son eh, eh, no alteran todos los parámetros farmacocinéticos. Ok, condiciones que modifican la unidad de proteínas plasmáticas, como les había dicho, las había puesto anteriormente: desnutrición, embarazo, enfermedades hepáticas, enfermedades renales, procesos inflamatorios, interacciones entre fármacos, etc. Como les dije, van a explicar cada uno de estos. Fíjense que muchas de estas situaciones son intuibles. Por ejemplo, un paciente con enfermedad hepática, ¿por qué podría tener alterada la unión proteína plasmática? Bueno, porque el hígado es principalmente el sitio donde se sintetizan las proteínas. Entonces, eso explica por qué podría disminuir la unión de proteínas plasmáticas. Aquí les pongo todos este cuadrito donde tiene factores fisiológicos y patológicos que alteran las proteínas plasmáticas. ¿Cuáles la aumentan? ¿Cuáles la disminuyen? Principalmente de la albúmina y de la alfa-glicoproteína ácida. Ok, y ahora vamos con la eliminación de los fármacos. Ya estamos terminando. La eliminación de los fármacos no es más que la salida de forma irreversible del fármaco fuera del cuerpo. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través del metabolismo, que puede ser hepático principalmente, pero también hay otros órganos que pueden metabolizar fármacos como pulmonar, renal o mucosa gastrointestinal, o bien a través de la excreción, en donde cuáles son los principales órganos que excretan los riñones, pero también lo hace el hígado a través bueno, de la bilis y así ya las heces, sudor, saliva, leche materna y otras secreciones. ¿Qué tienen que llevarse de esto? Que pueden llevarse, o sea, la eliminación de los fármacos fuera, es decir, la salida irreversible de los fármacos del cuerpo puede llevarse por metabolismo y por excreción. Y que estos mecanismos van a depender de las características físico-químicas de los fármacos. Si las drogas hidrosolubles, generalmente se eliminan principalmente por eliminación intacta. ¿Por qué? Porque son fármacos que, como les dije,
suelen ser o sea, las drogas hidrosolubles no atraviesan bien las membranas plasmáticas, entonces no pueden atravesar, por ejemplo, bien al interior de los hepatocitos y no pueden sufrir metabolismo. Entonces, al no sufrir metabolismo, no van a tener modificaciones a nivel de su estructura química y eso va a determinar que se eliminen de forma intacta. ¿Y por qué se pueden eliminar así sean, por ejemplo, muy hidrosolubles, muy de alto peso molecular, etcétera? ¿Por qué? Porque como el principal órgano de excreción es el riñón y la membrana o la barrera de filtración a nivel del glomérulo eh, es muy, muy liposolubles, a juro, necesitan transformarse a compuestos y una droga hidrosoluble que se filtra a nivel del riñón, pero cuando esté pasando a nivel de los distintos túbulos, puede reabsorber cambios a nivel de esas drogas liposolubles para que ay, creo que me voy a quedar sin una química del fármaco y pueda eliminarse adecuadamente por el riñón. Ya va, ¿fue Ok, mi ¿cuál es el wifi o objetivo el del del mozo? metabolismo? Yo escuché todo cortado. Sí, yo creo que también. Entonces, ¿puedes repetir eso? Perdón. Que no escucharon nada de eliminación del fármaco. Toda eliminación, toda esta diapositiva de eliminación de los No, fármacos. no, de cuando empezaste a explicar esta parte de la flecha, de las drogas hidrosolubles y pues esa parte. Ah, ok. Bueno, como así rapidito, las drogas hidrosolubles se eliminan principalmente de forma intacta, es decir, no se genera alguna alteración en la estructura química del fármaco para eliminarlas. Mientras que las drogas liposolubles generalmente tienen que metabolizarse o alterar su estructura química para que se puedan eliminar. ¿Por qué? Porque al ser una droga liposoluble, cuando se elimine a nivel del riñón y entre en contacto con los distintos segmentos, con los distintos túbulos, puede llegar a reabsorberse. ¿Ok? Entonces, si tú reabsorbes un fármaco, no se va a eliminar nunca. Entonces, tú con esas drogas liposolubles tienes que alterar su estructura química o bien el cuerpo tiene que alterar su estructura química a través a través del metabolismo, la biotransformación de ellas, para que cuando estén en contacto, por ejemplo, con las membranas de las células tubulares, no se reabsorba. ¿Ok? José, una pregunta. Ajá. ¿Qué me garantiza que una droga hidrosoluble no se vaya a reabsorber? La propia naturaleza de la droga. Generalmente las drogas hidrosolubles, como les dije, es un factor, es una propiedad físico-química que determina el paso a través de membranas biológicas. Las drogas hidrosolubles no atraviesan muy bien las membranas biológicas. Entonces, por ejemplo, si tienes una droga que está pasando por el túbulo contorneado distal, cuando entre en contacto con la membrana que da hacia la luz del túbulo, como la droga es hidrosoluble, no va a atravesar muy bien esa membrana y eso va a determinar que, por ejemplo, no se reabsorba. ¿Ok? Es netamente su naturaleza química. Sí, no, gracias. Ok, entonces, la parte, eh, vamos a hacer énfasis aquí en la parte de las drogas liposolubles. Como les dije, las drogas liposolubles tienen que metabolizarse para volverse hidrosolubles, porque si se quedan liposolubles, van a llegar al riñón y se van a reabsorber. Van a llegar al riñón y se van a volver a reabsorber y no las vas a eliminar nunca. Entonces, ¿cuál es el objetivo del metabolismo o la biotransformación? Entonces, antes de seguir aquí, quiero que hagamos como un recuento. Ya vimos la absorción, que es la A de ADME, ya vimos la distribución, ya vimos, y ahorita estamos viendo, porque el metabolismo y eliminación van de la mano. Entonces, ahorita estamos viendo esas dos últimas letras, la M y la E. Entonces, recuerden el acrónimo ADME o LATME si quieren incluir la liberación. L de liberación, A de absorción, D de distribución, M de metabolismo y E de eliminación. Y en cada uno de estos procesos farmacocinéticos básicos hay parámetros farmacocinéticos. Entonces, recuerden, no es lo mismo un parámetro farmacocinético que un proceso farmacocinético. Los procesos farmacocinéticos básicos son liberación,
absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Mientras que los parámetros farmacocinéticos son biodisponibilidad oral, volumen de distribución, unión a proteínas plasmáticas. Ahorita vamos a ver el último, por lo menos aquí de esta prepa, que es excreción urinaria. Y quedan dos más, que se los va a dar Carlos mañana, que son tiempo de vida media y clearance, el clearance. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo del metabolismo o la biotransformación de los fármacos? Es formar metabolitos del fármaco que sean hidrosolubles y polares y que faciliten su eliminación biliar o renal. ¿Ok? Entonces, estos productos de la biotransformación generalmente pueden ser metabolitos inactivos, metabolitos con actividad igual, menor o mayor, una sustancia sin actividad transformada en forma activa, que es profármaco, o un metabolito con una acción diferente al compuesto original. Como ahorita estamos hablando de metabolismo y biotransformación en relación a la eliminación de los fármacos, vamos a quedarnos con el primer concepto, que son los metabolitos inactivos. Es decir, un fármaco liposoluble ya ejerció su acción, entra al hígado por ser el principal órgano de metabolismo, se generan modificaciones químicas en toda su estructura y genera un metabolito inactivo que es hidrosoluble y polar y que puede ser eliminado ya sea por la bilis o por el riñón. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque es pregunta también tanto de quiz como de parcial. Entonces, el metabolismo o biotransformación de los fármacos, principalmente en relación a la eliminación de ellos, pueden, o los fármacos pueden ser sometidos a dos tipos de reacciones de metabolismo o de biotransformación, que son reacciones de fase 1 o reacciones de funcionalización. ¿Eso qué quiere decir? Una reacción de funcionalización es una reacción química en donde se introducen, se cambian o se quitan grupos funcionales de la estructura del fármaco. ¿Ok? Y reacciones de fase 2 o de conjugación. Estos son los dos tipos de reacciones a los que un fármaco puede ser sometido cuando está sufriendo metabolismo o biotransformación. Como les dije, en este caso en la eliminación de los fármacos, pero también puede aplicar para otros procesos. Por ejemplo, cuando el fármaco se está absorbiendo y si es un fármaco que sufre metabolización presistémica, puede sufrir cualquiera de estos dos tipos de reacciones. Pero aquí nos vamos a enfocar es hacia la eliminación del fármaco. Entonces, las reacciones de fase 1 o de funcionalización tienen como finalidad producir un compuesto ionizable. Si tú generas un compuesto ionizable, eso te permite que cuando esté en contacto con una solución acuosa, que es decir, cualquier líquido del cuerpo, pueda generar formas ionizadas. Y las formas ionizadas, como si mal no recuerdan, son, eh, no atraviesan tan fácilmente las membranas biológicas. ¿Ok? Y una vez que esos fármacos sufren reacciones de fase 1, esos metabolitos que se forman, que son metabolitos que ya son capaces de ionizar, pueden sufrir reacciones de fase 2 o de conjugación, en donde tienen como finalidad producir metabolitos de alto peso molecular, hidrosolubles y polares. Y ambas reacciones lo que terminan al final es generar un compuesto que de ninguna u otra forma, cuando esté en contacto con alguna membrana de alguna célula, pueda atravesarla y así, por ejemplo, reabsorberse y no eliminarse. Entonces, ¿cuáles son las reacciones de fase 1? Existen eh, tres tipos de reacciones: de oxidación, de reducción y de hidrólisis. ¿Ok? Es importante que lo sepan. Cuando les digan, por ejemplo, en el quiz o en el parcial, ¿verdadero o falso? Las reacciones de o desalquilación son reacciones de fase 2. Falso. O sea, son reacciones de fase 1. Aquí por eso les puse la lista. Para que los tengan de forma mucho más fácil, toda reacción que involucre la palabra des o estos así prefijos que es N o S son reacciones de fase 1. Es decir, reacciones de funcionalización. Fíjense, reacciones de desalquilación, reacciones de desaminación, reacciones de desulfurización o reacciones de N-oxidación o de O-desalquilación. Todas esas son reacciones de fase 1. Mientras que aquellas reacciones de, por ejemplo, en el que se una de glucoronidación, de acetilación, es decir, en el que agregando un compuesto, son reacciones de fase 2. Entonces es importante que se sepan todas estas reacciones
porque se las pueden preguntar así, tipo, ¿cuál de las siguientes no es una reacción de fase uno? Entonces les ponen N-desalquilación, hidrólisis, formación de sulfóxidos, glucuronidación. Entonces, si se saben cuáles son las reacciones, pueden saber cuál es la correcta o la incorrecta. Ok, aquí, bueno, para que vean cómo es el proceso, los fármacos que son no polares pueden entrar por ejemplo, en este caso, al hígado, sufren las reacciones de fase uno, que ya lo voy a mencionar dónde ocurren, principalmente en las enzimas del citocromo P450. Pueden ocurrir cualquiera de este tipo de reacciones, reacciones de oxidación, reducción o de hidrólisis. Y estos metabolitos que se forman de las reacciones de fase uno pueden o eliminarse directamente o sufrir reacciones de fase 2, que son reacciones de conjugación. Ahí tienes reacciones de glucuronidación, que es la más común, de sulfatación, de acetilación, de conjugación con glutatión, de conjugación con aminoácidos, de metilación, etcétera. Y al final todo esto es lo que va a estimar que todos estos derivados pueden se eliminen a través de la bilis y así a través de las heces, o bien pasen a la sangre, lleguen al riñón y se eliminen a través de la orina. Entonces, ¿cuáles son las enzimas que catalizan las reacciones de fase uno? Son las enzimas que forman parte del complejo citocromo P450, que es un conjunto de enzimas que se encuentran en el retículo endoplasmático liso de las células, en este caso del hígado, que es el principal órgano que estamos hablando. Son enzimas de las familias de las monooxigenasas que metabolizan sustratos mediante la incorporación de un átomo de oxígeno a los fármacos y lo hacen en conjunto con una flavoproteína que se llama NADPH, citocromo P450 reductasa. Estas reacciones son capaces de generar especies reactivas del oxígeno. Fíjense que en esta imagen anterior, aquí en donde dice reacciones de fase uno, hay especies reactivas del oxígeno. Y las enzimas más abundantes de los citocromos son las enzimas que llevan este nombre, las del CYP, que si ya han leído la guía, fíjense que muchas de estas enzimas son muchísimas, se clasifican de acuerdo a una familia, a una subfamilia y al nombre más específico eh, de esa enzima. Entonces tienes, por ejemplo, la CIP3A4, entonces, o CIP2D6, cosas así. Aquí les dejo la imagen de cómo actúan cada una de ellas. Esto en verdad no lo suelen preguntar, pero sé que en la guía está el, o sea, explican todo este círculo vicioso de cómo actúan estas enzimas sobre los fármacos. Léanselo, es importante. Sepan que estas enzimas del citocromo P450 pueden ser inducidas o inhibidas por ciertos fármacos. Entonces, por ejemplo, si tú das, por ejemplo, ketoconazol, este es un antifungio que es capaz de inhibir las enzimas del citocromo P450. Si tú te das un fármaco que es inhibido por esa enzima, por una enzima específica que está siendo inhibida, eso va a hacer que aumente las concentraciones del fármaco porque no se va a metabolizar. Pero también tienes inductores, es decir, que hacen que esas enzimas trabajen muchísimo y cuando des estos fármacos, esas enzimas empiezan a trabajar muchísimo y todos los demás fármacos que se metabolicen por esas enzimas van a degradarse rápidamente y van a disminuir rápidamente sus concentraciones plasmáticas. Eh, la eliminación renal, bueno, los mecanismos de eliminación renal son principalmente por filtración glomerular o por secreción tubular. Dependiendo de la naturaleza química del fármaco, va a predominar un mecanismo u otro. Los fármacos hidrosolubles se eliminan principalmente por filtración o secreción tubular y en general no pueden ser reabsorbidos por la naturaleza polar, a menos que su pK o el pH tubular lo favorezca. Y los fármacos liposolubles, bueno, para eliminarse por vía renal, primero tienen que ser biotransformados previamente y después pueden eliminarse por vía filtración glomerular o secreción tubular activa. Sepan que el proceso de eliminación renal va a depender, bueno, de la integridad y la funcionabilidad de las nefronas del paciente, del flujo sanguíneo renal, de la unión de proteínas plasmáticas, del tamaño molecular. Si un paciente no tiene muchas nefronas porque tiene enfermedad renal crónica o tiene un flujo sanguíneo renal disminuido porque, no sé, a lo mejor eh, tiene placas de ateroma en la arteria renal o está deshidratado, cualquier cosa que disminuya el flujo sanguíneo renal va a hacer que llegue en menor cantidad al riñón y se elimine menos y el fármaco permanezca más en el cuerpo. Si está una alta unidad de proteínas plasmáticas, no va a poder ser eliminado. Si el tamaño es muy grande, no va a poder pasar las barreras de filtración, etc.
El mecanismo de secreción tubular ocurre principalmente en el túbulo contorneado proximal y es un sistema de transporte activo donde puede haber competencia entre fármacos o fármacos y sustancias endógenas, mientras que el mecanismo de reabsorción tubular ocurre principalmente en el túbulo contorneado distal. Eso es importante que lo sepan. Y está muy influenciado por el gradiente de concentración, el pKa y la liposolubilidad. Sepan que de los tres procesos que ocurren en la eliminación renal, es decir, la filtración, la secreción y la reabsorción tubular, el que está más sujeto a modificaciones por las propiedades físico-químicas del fármaco es el proceso de reabsorción tubular, que es donde ocurre en el túbulo contorneado distal. Pregunta de parcial. Bueno, aquí les pongo la imagen para recordar la barrera de la barrera de filtración a nivel glomerular, sepan la célula endotelial que es fenestrada, la membrana basal y los podocitos con su gran cantidad de proteínas. Como esto es una barrera bastante eh, es fenestrada, puede permitir el paso de moléculas. Aquí les dejo cómo es el mecanismo de secreción tubular, que es a través del túbulo contorneado proximal. Sepan que a nivel de la membrana vasolateral están todos estos transportadores que permiten la secreción de aniones y de xenobióticos, que son principalmente los fármacos. Entonces, no me voy a detener. Ahí les dejé la imagen que explica cómo es el mecanismo para no detenerme, porque ya me voy a quedar sin pila en el laptop y tengo el cargador lejos. Eh, Sepan que en la eliminación renal hay cuatro posibilidades: que los fármacos solo se filtren, que se filtren y después se reabsorban, que se filtren y se secreten, o que sufran todos los tres: que se filtren, se secreten y se reabsorban. Entonces, es importante que si un fármaco solo se filtra, el volumen del plasma que va a ser limpiado va a ser igual al clearance de la creatinina. Si se filtra y se reabsorbe, va a ser menor al clearance de la creatinina. Si se filtra y se secreta, el volumen de plasma eliminado va a ser casi similar al flujo sanguíneo renal, y si sufre todos tres, eh, los tres mecanismos, vas a tener un volumen de plasma limpiado que va a estar entre el clearance y el flujo sanguíneo renal. Excreción urinaria, último parámetro farmacocinético del que les voy a hablar. El concepto, como les dije, así como está escrito ahí, es el porcentaje de la dosis administrada que aparece en la orina de forma inalterada. Es decir, cuánta cantidad de acetaminofén de la que yo di, que yo administré por vía oral, aparece en la orina, así como acetaminofén solo, no como metilacetaminofén o como NAPQI, que son uno de los metabolitos del acetaminofén, etc. Es el parámetro farmacocinético de alta importancia clínica, ya que habla de la principal vía de excreción del fármaco y permite así la selección de fármacos del grado de compromiso renal o hepático del paciente, o bien el ajuste de la dosis del fármaco. La excreción urinaria es importante porque nos habla, por ejemplo, si un fármaco se elimina principalmente por vía renal o por vía hepática. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene compromiso renal, la idea es que tú des fármacos para tratar una enfermedad que no se elimine, o sea, de fármacos que no se eliminen por vía renal, sino por vía hepática, porque es el órgano que está estable. O bien, si tienes que dar un fármaco que netamente se elimina por vía renal, puedas ajustarlo a la tasa de filtración glomerular del paciente. Entonces, antes de pasar a los ejercicios, no sé si quieren, o sea, si ya están cansados y los dejamos eh, para cuando hagamos la discusión, o si quieren que los hagamos ahorita. Los ejercicios en verdad son los de pKa y de ionización, que es como para que entiendan los conceptos básicos. O sea, lo podemos intentar, pero no aseguro que respondamos bien. Ok, bueno, En verdad, ya. capaz después si lo estudiamos más, se nos hace más fácil, puede ser. No sé. Sí, porque como el quiz se los movieron, no sé qué tanto habrán estudiado, porque yo estaba, o sea, yo estaba asumiendo como que, bueno, ya como tienen el seminario el lunes, ya puse a cargar la laptop, entonces ya, ya no tengo tanta prisa. Yo dije, como que bueno, como tienen el seminario el lunes, capaz sí, y como es el primero, bueno, siempre al principio con fármaco está que voy a estudiar con tiempo, que no sé qué cosa, aprovechando que las materias todavía no han iniciado tanto, uno siempre le dedica más tiempo y estudia con bastante antelación. Eh, pero eso, pues, díganme, si están muy cansados, sean completamente sincero. Yo también fui eh, estudiante en cuarto año y una prepa ya a esta hora
Ya uno, y más si tienen el quiz dentro de 2 semanas, séanme sincero, y lo podemos resolver otro día. O incluso cuando estén cercanos al quiz, la semana que viene, nos conectamos únicamente a resolver esta última diapositiva. Por mí lo podemos hacer otro día realmente. Ok, Sí, por mí también otro día. Igual, yo Sí, sí, igual. sí. por eso, pues yo sé, pues, están cansados, yo también estoy cansado, pero bueno, fíjense, el tema no es difícil, muchas cosas son, fíjense que hay mucha fisiología en esta primera parte. Sí. Este, no es, aprovechenlo, no es nada difícil. La prepa de mañana es un poco más complicada, pero y sin embargo, no es tan, no es tan difícil. Farmacocinética, les dije, es un tema muy, muy fácil, aprovechenlo. Después ustedes, o sea, ahorita a lo mejor farmacocinética al principio es un poco abstracto, pero cuando estén en quinta unidad, van a ver que cuando tengan que estudiar ese tema para el final, a lo mejor ni lo terminan estudiando, porque es tan básico y tan intuible que no van a terminar estudiándolo. Lo sacan así por lógica. Entonces, bueno, estudien bastante, aprovechen que tienen más tiempo para estudiar. Si tienen dudas, bueno, escriban por el grupo. Eh, bueno, no sé si les quedó alguna duda con respecto a esto, si tienen algunas dudas de fármaco en general, así tips que les pueda dar. José, yo tengo una duda Ujú, con respecto a la biodisponibilidad oral. ajá, Eh, lo- si tú administras 100 miligramos de ácido ujú. valproico, efectivamente lo que vas a encontrar en sangre es 88% o 0,88, la fracción biodisponible. Pero ¿cómo se modifica si yo, por ejemplo, administro arbitrariamente 50 miligramos, por ejemplo, o cualquier régimen de dosificación? Se va a absorber lo que estés administrando. O sea, por ejemplo, si tú das 50 miligramos, vamos a suponer que la biodisponibilidad eh, es que bueno, la del ácido valproico, estoy viendo aquí, la biodisponibilidad es el 100%, siempre se va a absorber, pero la del acetaminofén, que es 88%. Si tú das 50 miligramos de acetaminofén, que ajá, las pastillas no vienen de eso, porque el acetaminofén viene de 500 o de 650, pero vamos a suponer que tú des 50 miligramos, bueno, sácale el 88% a 50 y eso es lo que se va a terminar absorbiendo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la acetaminofén, vamos a suponer que tú des una pastilla de 500 miligramos. Entonces, el 88% de 500, es decir, 500 es el 100%, 88 por 500 entre 100. Lo que va a llegar a sangre es aproximadamente 440 miligramos. ¿Ok? Perfecto, José. Eso es, Entendí. Sí. eso es lo que habla la biodisponibilidad oral, porque es la cantidad, es el porcentaje de la dosis administrada que alcanza la circulación sistémica de forma inalterada. Lo otro que queda, lo mejor, es porque se metabolizó, se eliminó, qué sé yo. Pero lo que llega netamente de acetaminofén es eso. Muchas gracias, José. Era esa mi confusión con respecto a los miligramos. Sí, igual eso no te, o sea, que no te quite mucho el sueño. Con que sepas el concepto de biodisponibilidad oral y cómo se expresa, va más que bien. Porque eso después se relaciona con el área bajo de la curva, todo eso, que se los va a hablar Carlos mañana. Gracias, José, te Y bueno, queremos. sépanse muy bien los parámetros, o sea, el Muchas concepto de gracias, los parámetros José. farmacocinéticos, porque les dije, o sea, así, o sea, cuando les pregunten, define biodisponibilidad oral, así como está escrito aquí, o sea, ni, como les dije, ni una cosa menos, porque así es como se los pregunta, es como la única parte caleta aquí de farmacocinética. Incluso en el parcial les pueden decir, con respecto a la biodisponibilidad oral, señale la opción correcta, y les ponen 4 conceptos en donde les ponen lo mismo, pero en uno dice, es la cantidad, es es el nivel del fármaco, es el tal cosa. Entonces le ponen el mismo concepto, solo que les cambian una palabra.
para que escojan la correcta. ¿Y cuál es la correcta? La que diga porcentaje de la dosis administrada que alcanza la circulación sistémica de forma inalterada. Lo mismo pasa con los otros parámetros farmacocinéticos, con la unión de proteínas plasmáticas, con el tiempo de vía media, con el clearance, con el volumen de distribución y con la excreción urinaria. Gracias, José. Ok. Bueno, Hay que estudien. cuadrar para Sí, resolverlo sí. de Mario. Te lo grabamos por el Cuando grupo. tengan, bueno, no sé si ahí en el cronograma que ustedes mandaron sale la fecha del parcial, creo que sí, pero es eso, no sé si se los movieron también el parcial. Bueno, lo que pasa es que hoy se supone que iba a haber una reunión de cátedra y no sucedió. Y en esa Ajá. reunión de cátedra es que iban a discutir si se iba a cambiar o no. Realmente se supone que es el 2 de febrero, el 5, perdón. El 5 de febrero el parcial. Bueno, ajá, 5 de febrero del 2024. Sí. Yo creo que no se los van a mover porque como no hay un segundo quiz, por eso. Y bueno, aprovechen el quiz porque ajá, vale 20% de la unidad, ¿no? Las unidades suelen ser 80-20, Eh, pues. 20% los seminarios, que generalmente son divididos 10 y 10, porque suelen ser dos, solo que esta vez les pusieron uno solo. Sí. Y bueno, el 80% del parcial. Bueno, éxito, duerman, estudien. Chao. Gracias, José. Yo voy a dormir. Gracias. Muchas gracias. Bye, cuídense.